Saludos, amados hermanos, Dios me los bendiga. Damos gracias a Dios nuestro Padre Celestial que nos permite este momento para poder compartir con ustedes de su palabra, compartir de su enseñanza. El mensaje de hoy se titula ¿Por qué algunos no quieren creer? Yo creo que en algún momento usted se ha preguntado esto también, invita a una persona o habla de Dios con alguna persona, le invita a la iglesia, pero es renuente, esta persona no quiere ir o empieza incluso hasta a argumentar y discutir y llega al punto usted de decir, bueno, ¿qué le pasa a esta persona? ¿Por qué no quieren creer? ¿Por qué les es tan difícil creer a algunos? Bueno, precisamente vamos a hablar de eso el día de hoy, transmitiendo desde Oregón y para todo el mundo. Eduardo Gándara, esperando que ustedes se encuentren con bien. Y esta incógnita, ¿por qué algunos no quieren creer? ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué saben ellos al respecto? Y para este momento donde ubicamos esta historia acerca de nuestro Señor Jesús, ya habían pasado muchas cosas. Ya había él dado aquel discurso maravilloso llamado el Sermón de la Montaña. Y estas enseñanzas duraron varios días. El Señor Jesús estuvo hablando por días acerca de lo que la gente necesitaba dejar, lo que la gente necesitaba hacer. Ya había hablado gran sabiduría a mucha gente. También donde ubicamos esta etapa en la vida de Jesús, él ya había incluso curado a un hombre leproso. Aquel hombre le dijo que si querías, él lo podía limpiar. Le dijo Jesús, quiero, sé limpio. Y lo limpió. También nuestro Señor Jesús ya había curado a un paralítico. Ya para esto también había curado, sanado al siervo del centurión sin ni siquiera Jesús estar ahí presente. Llega aquel hombre romano y le dice, mi siervo está enfermo y yo sé que tú puedes. Y Jesús desde ahí le dice, sí, está bien, hágase como tú quieres. Y se cura aquel siervo. También a esas alturas ya nuestro Señor Jesús ya había parado la tempestad en aquel momento en que incluso los mismos apóstoles estaban nerviosos de que algo, algo iba a pasar y tenían miedo de morir. El Señor calma la tempestad. Ya había sacado los demonios de aquel hombre de Gádaras, que la gente lo amarraba y él rompía las cadenas, se lanzaba a la lumbre. Y cuando le saca aquellos demonios, dicen aquellos demonios que no se quieren ir de ahí y les permite que se vayan y se metan a un hato de cerdos. Y allá van aquellos demonios. Ya había pasado esto. También ya la gente había visto en el caso de aquella mujer que estaba enferma de un flujo de sangre por más de 12 años y había gastado todo su dinero y ella decía en su corazón, si yo tocaré la orilla del manto del Señor, con eso seré sanada. Y lo hace y queda sanada en aquel mismo momento. El Señor Jesús dice, ¿quién me tocó? Los apóstoles dicen, Señor, estamos rodeados de personas. Y tú preguntas, ¿quién te tocó? Pues es difícil saberlo. No, pero alguien me tocó de una manera muy especial. Y aquella mujer dijo, pues fui yo. También ya para este entonces el Señor Jesús había resucitado a una niña. Le dijeron que aquella niña estaba enferma y el Señor Jesús pues lo estuvieron entreteniendo y de repente le dicen, ¿sabes qué? Ya no vayas, ya la niña ya murió. Jesús dice, no, no ha muerto. Entra a la casa y le dice a la niña que se levante y la niña se levanta, está viva. También ya para este entonces Jesús le había devuelto la vida, la vista. No solamente a un ciego, a dos ciegos les regresó la vista que le pidieron que les ayudara. Ya le había también ayudado a un hombre mudo y sordo. También ya había hecho el milagro de otro que tenía la mano seca. Total de que nuestro Señor Jesús ya había hecho muchas señales, muchos milagros. Y por el momento en que ubicamos a nuestro Señor Jesús ahora, se le acercan unos y hacen una plática y quieren que Jesús les demuestre, que Jesús haga alguna señal.
Dice allí en Mateo capítulo 12, versículo 38 al 42. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal. Fíjense de qué manera él los cataloga a ellos, generación mala y adúltera. Ahora quieren una señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches, refiriéndose Jesús a su muerte y resurrección. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y aquí, más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y aquí, más que Salomón, en este lugar. Aquí más que nada, mis hermanos, nos topamos con la necedad de las personas, la necedad y la oposición. Ellos consideraban que era un buen momento para que Jesús ahí delante de ellos desplegara pues poderes sobrenaturales a fin de acreditarse como el Mesías. Pero ellos ya habían sido testigos de muchas señales, de muchos milagros realizados. El problema no era la ausencia de esas señales, sino la incredulidad de estas personas, porque incluso más tarde ellos iban a rechazar la señal más grande, la de su propia resurrección. Dice allí en Mateo, capítulo 28, versículos 11 al 15, que era en aquella etapa donde las mujeres iban al sepulcro, llevaban unas especies aromáticas y no sabían quién les iba a abrir la piedra y de repente pues allá también sucede algo, un temblor y allá están aquellos guardias y salen espantados, ven a aquellos ángeles tal vez y salen corriendo, se dan cuenta de lo que pasa. Habían puesto ahí las autoridades 2 guardias. Entonces, mientras aquellas mujeres venían al sepulcro, aquellos estaban allá haciendo guardia. Unos de la guardia, dice aquí, fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. ¿De qué? Pues de que se había movido la piedra y el Señor Jesús había resucitado. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero, los sobornaron, dieron mucho dinero a los soldados diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. ¿Sabían ustedes que si un guardia, un soldado se queda dormido y algo pasa en su guardia, les quitarían la vida? Ellos tenían que pagar con su propia vida. Por eso el carcelero de Filipos iba a quitar la vida. Y si a estos se duermen en la guardia y se roban los cuerpos, si así hubiera sido cierto, ellos hubieran muerto. Ah, no. Estos hombres dicen, les pagan mucho dinero. Y digan ustedes que vinieron los apóstoles o sus seguidores de noche, estando nosotros dormidos, se lo llevaron. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo a ustedes. No se preocupen, no les va a pasar nada. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. O sea, como se les dijo. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Y saben, hermanos, que hasta el día de hoy los judíos no creen que Jesús haya resucitado. ¿Creen en Dios? Ah, no, pero en Jesús no creen. Y bueno, ese es un tema muy largo para discutir. En otra ocasión lo vamos a hacer. Estos hombres están demandando señal, pidiendo señal. Pero ellos ya habían decidido no creer en él. Y eso de ninguna manera iba a cambiar. Jesús sabía que ellos ya habían visto señales suficientes, milagros suficientes para que se convencieran de que él es el Mesías. Pero ellos no querían cambiar. Ellos más bien es necedad lo que tienen. A veces la gente dice, uno mismo dice, ¿por qué la gente no cree? Hay algunos que no quieren creer a pesar
de las evidencias, a pesar de que se les demuestre todo. Hay personas que tal vez digan, si yo viera un milagro, tal vez creería en Dios. No es cierto. Las personas, aunque se les demuestren señales y milagros, no van a creer en Dios. Tenemos evidencias suficientes. La muerte de Jesús, la resurrección de Jesús, la ascensión de nuestro Señor Jesús y también siglos de estar viendo vidas cambiadas, transformadas a través de los años. Personas que se han acercado a Jesús, personas que han creído en el Evangelio, personas que han obedecido al Evangelio. En lugar de estar buscando evidencias adicionales o milagros, la gente lo que debería es aceptar a Dios y no pedirle señales. Él ya nos dio lo que necesitábamos, ahora nosotros necesitamos nada más creer. Por eso dice Jesús, la generación mala y adúltera demanda señal, pero no tendrán señal sino la dada por el profeta Jonás. ¿Saben ustedes lo que sucedió con Jonás? Él fue enviado a Nínive y debido a que Jonás, él no quiso hacer la voluntad de Dios, se fue a Tarsis y por allá Dios preparó un pez y se lo tragó a Jonás. Allí estuvo Jonás 3 días en el vientre de aquel enorme pez, 3 días y 3 noches. El Señor Jesús reconoció la estancia de Jonás en el vientre de aquel pez como una señal, o sea, un milagro real, porque ¿quién puede estar adentro de un pez por 3 días, 3 noches y poder salir de ahí con vida? Cuando salió de ahí después de 3 días, Jonás fue a Nínive y les predicó el mensaje de Dios y la población se arrepintió, la población dejó su maldad. Y Jesús hace un contraste de cómo Él viene a los suyos, hace muchas señales, muchos milagros, pero a diferencia de Jonás, estos no quieren creer. Jonás ni siquiera les demostró un milagro a ellos, el milagro sucedió con Jonás, pero la gente de Nínive ni siquiera supieron lo que le sucedió a Jonás. Las personas a veces simplemente están demandando, pidiendo señales, pero no precisamente porque quieran creer. Tal vez, a ver, demuéstramelo. Y ahí estaba la prueba más grande, la resurrección de Jesús. Y ellos no lo aceptaron. Ellos no lo creyeron. Jesús está diciéndoles que van a tener esa señal, 3 días, 3 noches. Yo voy a estar en el corazón de la tierra 3 días, 3 noches y me voy a levantar y voy a resucitar. Y esto también lo utilizaron en contra de Jesús. Es mentiroso lo que está diciendo. Y él dijo que iba a levantar el templo en 3 días, refiriéndose a su cuerpo. Pero tuvieron la oportunidad de creer y aún así no creyeron en él. Nínive, pues era una gran ciudad, un imperio, el imperio asirio estaba dominando todo y era tan poderosa como malvada aquella ciudad. Jonás vino y les dijo que Dios los iba a destruir de allí a 40 días y ellos empezaron a dejar esa maldad y se pusieron a orar y estuvieron todos esos días rogándole a Dios. Cambiaron su actitud, se arrepintieron y Dios los perdonó. Dios notó el cambio en estas personas, pero pues allá con Jesús no sucedió así. Y les dice, yo soy todavía mucho más grande que Jonás. La gente de allá creyó el mensaje de Jonás, pero he aquí alguien mucho más grande que Jonás. La reina del sur, la reina de Saba, o algunos dicen la reina de Shiva. Ella vino desde una gran distancia para ver a Salomón y pues preguntarle de cosas. Allá dice esto en primero de Reyes 10, versículos del 1 al 10. Y dice Jesús, pues aquí hay alguien mucho más grande que Salomón. Los ninivitas y la reina del sur se volvieron a Dios con menos evidencias. Creyeron, estaban
convencidos de lo que se les dijo y de que esas palabras venían de parte de Dios. Tenemos nosotros la oportunidad de crecer, de creer y no cometer los mismos errores que aquellos hombres en el tiempo de Jesús que estaban demandando señal. La necesidad de la gente pues sigue siendo mucha. La necesidad de la gente sigue pues basándose en tonterías o en tal vez, ¿no? Pues yo crecí de esta manera, a mí me enseñaron de esta forma mis padres, mis abuelos y yo no quiero saber nada más. Y hay muchas personas que a pesar de que usted les diga, que a pesar de que usted les demuestre, cierran sus oídos, cierran sus ojos y no quieren aceptar la realidad. ¿Por qué hay personas que no quieren creer? Precisamente porque no quieren, por necios. ¿Y qué se puede hacer con ellos? Uno lo que necesita hacer es simplemente seguir siendo un ejemplo. Tal vez, tal vez algún día estas personas recapaciten, estas personas reconsideren. De hecho, pues nos damos cuenta que si una persona limpia su vida, pero no la llena de Dios, está dejando espacio suficiente para que entre Satanás y vuelva a seducir, vuelva a convencer. Jonás fue enviado a Nínive, no solamente para salvarla, sino también para avergonzar a los israelitas, porque siendo Nínive una ciudad pagana, bastó solamente con un solo mensaje y la gente cambió, la gente se arrepintió. Jonás había venido a Nínive para anunciar su destrucción. Dios detuvo aquella destrucción porque la gente se arrepintió por un tiempo. Pero si la gente no llena su vida de Dios, de su palabra, vuelve otra vez al mismo camino. Y eso es lo que le pasó a la gente de Nínive años después. Las personas inactivas en la fe también son un fácil blanco para el tentador. Y, y esto lo vemos con personas que llegan, se arrepienten, se convierten, pero después se enfrían, no siguen fortaleciendo su fe, no siguen alimentándose de la palabra de Dios, dejan de reunirse, dejan de participar de la comunión, dejan de crecer, dejan de fortalecerse. Debemos llenar nuestra vida precisamente con el alimento espiritual, con la presencia y el poder del Espíritu Santo. Ahora Jesús llama a la gente a que obedezca de corazón. Y nosotros que estamos oyendo, nosotros que estamos viendo esto, pues necesitamos vivir responsablemente para la gloria y la honra de Dios. ¿Saben por qué? Porque Él puede usar la vida de usted, tu vida, mi hermano, mi hermana, como un ejemplo para llegar a otras personas. Nosotros somos un gran ejemplo para los demás. Si llevamos una vida coherente, una vida que realmente demuestre que el Señor nos ha transformado, que el Señor nos ha cambiado, pues necesitamos nosotros vivir lo que predicamos. El Señor Jesús ya nos ha cambiado, ya nos ha transformado, ya nos ha salvado. Y no se trata de que nosotros estemos insistiéndole mucho a los demás. Usted siga siendo un buen cristiano, una buena cristiana y mejor todavía. Algún día, algunas de esas personas que no creen o no aceptan del todo, algún día se van a convencer gracias a que usted está poniendo ese gran ejemplo. Que Dios sea con nosotros, amados hermanos, que Dios nos bendiga y pues simplemente usted no se sienta mal si alguna persona no responde, si alguna persona no quiere, usted haga su parte. El Señor hace la gran parte de convencer a esas personas, pero muchos no quieren.
no se dejan convencer tan fácilmente. Esperemos que aquella persona o aquellas personas que usted ama y que usted está compartiendo el Evangelio, esperemos que no tarden mucho y que se acerquen a los pies de Cristo. Bendiciones, mis amados hermanos.